innovación comentada por la comunidad para el pueblo de México, hermenéutica y clarificación de una ley. Antes de empezar, me permito agradecer a las autoridades de nuestra facultad, a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien hoy nos acompaña con su valiosa presencia y que ha facilitado el llevar a cabo estos eventos que tienen como propósito difundir la cultura, el conocimiento y las obras que fortalecen la investigación de nuestro país. A nuestra secretaria general, la maestra Sara Mispalma León, y al director del Seminario de Filosofía del Derecho, al maestro Alberto J. Montero, por su compromiso al organizar este tipo de eventos. Para comenzar, me permito leer una breve semblanza curricular de la doctora Sonia Venegas Álvarez, aclarando que no necesita presentación, pero me gustaría dar unas palabras. Es licenciada en Derecho y doctora en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos títulos otorgados con mención honorífica, con estudios de maestría y especialidad en Derecho Fiscal por la misma universidad, así como con estudios técnicos en Comercio Exterior. Es investigadora del CONACYT y PRIDE, ha obtenido la oposición y definitividad en los nombramientos de técnica académica, es profesora de asignatura y profesora de carrera en la Universidad Nacional. Dentro de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas se ha desempeñado como directora del Seminario de Filosofía de Derecho Administrativo. También ocupó el cargo de secretaria académica y secretaria general. Actualmente es directora de nuestra facultad. La doctora Sonia Venegas Álvarez cuenta con el compromiso de formar con conocimiento a los nuevos y futuros juristas del país. Bienvenida, señora directora. Gracias, maestra Carla, por la presentación. Muy buenos días tengan todas, todos ustedes. Un gusto enorme estar en esta última mañana de febrero, en este luminoso auditorio Benito Juárez, para la presentación de una gran obra, igual de luminosa, la primera Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, comentada por la Comunidad para el Pueblo de México, hermenéutica y clarificación de una ley transformadora. Saludo con mucho afecto, con mucho respeto a quienes me acompañan en el presidium, agradeciendo que hayan abierto también espacio en sus agendas para esta presentación. En primer lugar, a la doctora María Elena Álvarez Villarroses, bienvenida, doctora. Desde luego al coautor de la obra, el maestro Raimundo Espinosa Hernández, bienvenido, doctor, y a quienes son también coautores de la obra, porque escribieron en ella y están participando ahora, la doctora Hilda Michi González. Agradezco también la presencia del doctor Walter Arellano, el maestro Jimmy Alberto Montero, director del Seminario de Filosofía, desde luego la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, directora de la revista de la Facultad de Derecho y docente de esta facultad, así como al doctor Miguel Ángel Garita, titular del Seminario de Teoría del Estado. De igual manera, saludo con mucho aprecio a las profesores que nos acompañan esta mañana, pero sobre todo a las alumnos que pues estamos aquí, algunos porque tenían que bajar horas de clase, pero estoy segura se llevarán información que les hará reflexionar. Es de verdad un honor participar en la presentación de este libro que desde el mismo título, el mismo rótulo, anuncia su vocación de análisis crítico y compromiso público. Quiero destacar que este acto académico ha sido convocado por dos maestros y miembros reconocidos, tanto el maestro Jimmy
Alberto Montero y el doctor Walter Arellano. Hablar de la ley en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación es referirse a un cuerpo normativo de profundo significado para su país. Su promulgación marcó sin exageración un parteaguas en la política científica mexicana, un antes y un después en la manera de concebir la relación que hay entre la producción del conocimiento, el Estado y sobre todo pues toda la sociedad. Se trata de una ley que introduce aportaciones sustantivas y reconfigura prioridades institucionales. Por ello, el cambio que supuso no puede calificarse como menor ni circunstancial, pues es en estricto sentido trascendental. Su emisión implicó un viraje cualitativo al acercar de forma decidida la actividad científica a la realidad social, incorporando de forma diáfana una conciencia humanística y democrática en la producción del conocimiento. Con esta ley, la ciencia en nuestro país deja de pensarse únicamente en términos de competitividad o especialización técnica, para afirmarse como una práctica que debe tener un impacto social, para que sea aprovechada por la colectividad y para también fortalecer lo que en términos técnicos, ya como juristas, conocen como el bien público. Esa, me parece, es una de las claves para entender la relevancia de la ley y, asimismo, la pertinencia y oportunidad de esta obra que presentamos. Si hacemos un ejercicio de memoria, recordaremos que esta ley fue promulgada en 2023, una ley en la que, por ejemplo, participaron activamente tanto la doctora María Elena Álvarez Villar como el maestro Raimundo Espinosa. Y esta reforma se dio en un contexto de una reestructuración profunda del Estado mexicano y sobre todo en lo que concierne a la política científica. No surge del vacío, no diríamos coloquialmente, no se sacaron la ley de la manga, sino en medio de un debate nacional hubo una participación muy activa de científicos, de autores, de inventores sobre el rumbo institucional que debían tomar las humanidades, las ciencias y la innovación en nuestro país. En un primer momento, la iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo Federal, posteriormente analizada y discutida con amplitud en la Cámara de Diputados para aprobarse el 26 de abril de 2023 y publicarse el 8 de mayo de 2024. Este libro, coordinado por el doctor Isaac de Paz González y el maestro Raimundo Espinosa Hernández, parte de una premisa tan clara como exigente, consistente, que la realidad, así como el avance científico y humanístico, no se construyen por decreto, pues las leyes son indispensables, sí, pero insuficientes. Por ello, para que el derecho humano a la ciencia, si hay algún académico que ha gestado y ha ido dándole solidez a esta idea del derecho humano a la ciencia en México, es precisamente el maestro Raimundo Espinosa. El derecho humano a la ciencia es algo más que una proclamación normativa, se requieren condiciones educativas, políticas, económicas, sociales y culturales que lo hagan efectivo, más allá de los avatares coyunturales de la política. Desde esta convicción, el libro ofrece una panorámica interpretativa de la Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, articulada a través de un crisol
plural de miradas y enfoques. Con este libro no estamos frente a una simple glosa del texto legal, ni tampoco frente a un comentario solo descriptivo. Más bien se trata de un ejercicio hermenéutico que examina con rigor los preceptos, instituciones y conceptos que estructuran este ordenamiento jurídico. Bajo estas coordenadas, la riqueza del libro se enriquece, además, por la calidad y diversidad de su amplio abanico de autoras y autores. De esta suerte, cada contribución dialoga desde una perspectiva interdisciplinaria, pues en la obra confluyen estudiosos del derecho, de la filosofía, de la antropología, de las ciencias sociales, especialistas en matemáticas, en física, en biología y otras de las que coloquialmente llamamos ciencias exactas. Permítanme concluir con una referencia que desde la teoría crítica ayuda a comprender el trasfondo de esta ley. Theodor Adorno y Max Horkheimer advirtieron en su crítica de la razón instrumental del peligro de reducir la racionalidad a una simple técnica, a cálculo frío de eficacia y dominación. Cuando ello ocurre, la ciencia corre el riesgo de vaciarse de sentido y de perder su vocación emancipadora que debe tener. Me parece que tanto la ley como la obra que presentamos asumen de manera consciente o implícita esa advertencia, reconociendo que el conocimiento no puede agotarse en indicadores productividad o rendimiento, sino que debe inscribirse en un horizonte humanístico, crítico y sobre todo socialmente responsable. La ciencia, para ser verdaderamente transformadora, debe orientarse por fines públicos y por una comprensión ética de su impacto en la vida colectiva. Con estas palabras no me resta sino expresar mis más cálidas felicitaciones a los coordinadores, a las autoras y a los autores e invitarlos que se adentren a esta obra, además que agradecer públicamente al maestro Raimundo Espinosa, que hace unos minutos acaba de donar una caja de libros para la biblioteca. Estoy segura que en estas páginas se encontrarán más que un comentario a la ley, sino toda la motivación para reflexionar sobre qué lugar debe ocupar la ciencia y el conocimiento en nuestro país, porque ustedes son parte de ello. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias, querida directora, por sus comentarios. Continuando con esta presentación del libro, me permito leer una breve semblanza curricular de la doctora María Elena Álvarez Bulla, quien hoy nos acompaña en el presidium. La doctora María Elena Álvarez Bulla ejerce un importante liderazgo científico internacional en las áreas de genética molecular, desarrollo, ecología y evolución de las plantas, que combina con una actividad constante para coadyuvar a la conservación de la diversidad biológica y a la promoción de una ciencia comprometida con la equidad, la justicia y el beneficio social. En ciencia básica ha hecho contribuciones importantes en áreas teóricas y experimentales, así como en biología de poblaciones vegetales, con base en su trabajo de campo en las selvas mexicanas y en bosques templados. Al término de sus estudios de licenciatura y de maestría en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue distinguida con la medalla Gabino Barreda en ambos niveles. En 1982 se tituló como licenciada en Biología. En 1985 obtuvo el grado de maestra. En 1986 realizó su doctorado en la Universidad de California en Berkeley y asimismo realizó una estancia postdoctoral en genética molecular del desarrollo en la misma Universidad de California. En 1992 se incorporó al Instituto de Ecología, en donde actualmente es investigadora.
titular C de tiempo completo. Desde 2001 tiene el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el nivel máximo B dentro del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo de la UNAM. Ha sido invitada como profesora visitante en algunos institutos de investigación prestigiosos a nivel internacional y su trabajo ha trascendido fronteras. Bienvenida, doctora. Bueno, pues muchas gracias por esa generosa presentación. Sobre todo para mí es realmente un honor, un gusto estar aquí frente a ustedes. Un auditorio con además, homenaje a Benito Juárez, lleva su nombre, que pues eso es muy, muy simbólico. Un personaje que sin duda ha sido guía moral y también, siendo el abogado, guía de cómo se deben de ir forjando las leyes de este país y sobre todo convirtiendo en realidades para coadyuvar a una mayor justicia social y ambiental. Pero lo más importante es ver esta comunidad estudiantil aquí dispuesta a escuchar acerca de esta, que como decía la directora de la Facultad de Derecho, esta ley que tanto les compete y que tanto va a depender de ustedes, de estas generaciones, el que esta ley no quede en letra muerta, no quede en libros, sino que se vuelva realidad. Doctora Sonia Venegas Álvarez, le agradezco muchísimo. No solamente la invitación, obviamente, para mí es un honor estar aquí frente a usted, frente a todas las autoridades de esta importantísima facultad de mi alma mater, sino por abrir estas oportunidades de enriquecimiento académico y de participación y de incidencia desde el quehacer académico a la vida social de nuestro país. Me da mucho gusto y es un honor estar también acompañada por la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, el doctor Miguel Ángel García Alonso, la doctora Hilda Nucci González y todas las demás personas, los coautores y desde luego Raimundo, querido amigo, colaborador y quien pues ayudó de una manera sobresaliente, como ya dijo la doctora Venegas, a que las ideas y los planteamientos ambiciosos que desde mi labor de directora general del CONACYT, honrosamente bajo el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, fui ideando y planteando con pues muy ambiciosas metas y muy ambiciosas transformaciones radicales que llevó al Sistema Nacional de Desarrollo Humanístico, Científico, Tecnológico y de Innovación de un sistema neoliberal, pero además neoliberal corrupto, porque en México ni siquiera realmente se llegaron a las metas que podrían haberse trazado en un esquema neoliberal de uso de recursos públicos para el quehacer científico y tecnológico, y les doy solamente un dato. Se gastó muchísimo más dinero en transferencias multimillonarias, desde Fox a la presidencia del licenciado Enrique Peña Nieto. Se transfirieron más de 45,000 millones, alrededor de 45,000 millones de pesos directamente o vía algunas universidades, desgraciadamente también la nuestra alma mater, a intereses privados sobre pretexto de la innovación, y sin embargo los índices, los resultados de innovación en nuestro país no aumentaron, sino que bajaron muchos escalones. Un contrasentido, con mucho más gasto se logró muchísimo menos. Entonces, cambiar ese sistema, transformarlo, obviamente implicó el cambio de la ley, que como ustedes ven, no
aceleramos, y el presidente de la República, quien tenía un interés muy profundo en la transformación del sistema humanístico, científico, tecnológico y de innovación, para garantizar que nos ayudase a ir forjando nuestra soberanía nacional, y desde ahí, desde una soberanía científica y tecnológica y de capacidad de colaboración con los diferentes sectores del país, el público, el social y también el privado, poder contribuir a que la ciencia realmente incidiera de manera virtuosa, de manera acorde a lo que persigue la Cuarta Transformación. Un país con mayor equidad, un país con mayor justicia social y ambiental, que ustedes, como jóvenes en formación en una materia tan importante como es el derecho, van a tener en sus manos en el futuro de nuestro país. Entonces, en el corazón del planteamiento de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso esta ley, esta primera ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, a las legisladoras, en el corazón de esta ley, por eso es que planteamos el colocar al derecho humano a la ciencia, pero no como un derecho vacío, abstracto, sino como un derecho habilitador del resto de los derechos humanos, y no solamente derechos individuales, derechos colectivos, y no solamente de esta generación, sino de las futuras generaciones. Y lo que nos propusimos en este libro es ya mostrar, porque la ley nació madura porque implicó un trabajo de expertos como el maestro Raimundo Espinosa a la cabeza, sin lugar a duda, pero de muchos otros expertos en derecho, en ciencias jurídicas, en la elaboración, en los detalles técnicos de la elaboración de una ley general como esta, muy ambiciosa, pero también implicó consensos amplios de miles de ciudadanos de este país, que además fue consultada con muchas instituciones, integró el análisis crítico de muchas otras leyes, y es una ley innovadora a nivel mundial, que a partir del 2019, que se mandata en la Constitución el derecho humano a la ciencia, se desarrolla, se va elaborando, pero también, decía yo, nació madura porque se va cimentando en demostraciones de concepto, es decir, demostraciones de posibilidad de llevar a la práctica lo que esta ley dice, ya bajo la articulación del nuevo CONACYT, con H, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, también en plural, porque no hay una sola ciencia, tecnologías e innovación. Y entonces yo voy a simplemente darles algunos ejemplos de cómo en los hechos esta nueva institucionalidad en el quehacer humanístico y científico fue convirtiéndose en una realidad en términos de habilitar otros derechos humanos. Por ejemplo, el derecho humano a la educación, que es algo que ustedes deben de tener muy presente, puesto que en estas aulas, en estas instituciones públicas, deberían de poder estar aprendiendo, formándose, y no solamente a nivel licenciatura, sino a nivel de posgrado también, todas las personas de este país que así lo deseen y que, bueno, van cumpliendo con los requerimientos académicos que mandata la propia institución. Entonces, uno de los derechos que ahora se garantiza a partir de esta ley es que la educación a nivel
de posgrado y también a nivel superior a partir de becas especiales a madres y padres solteros, a personas con capacidades especiales o con discapacidades, a personas provenientes de los pueblos indígenas, puedan tener mediante becas acceso a la educación superior. Pero el Sistema Nacional de Posgrados, que es el sistema que transformó el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, rompió prácticas de discrecionalidad y de exclusión muy importantes del acceso a la educación a nivel de posgrado. Gracias a esta primera ley general y a la transformación del CONACYT durante el sexenio pasado, se logró que el acceso a las becas de posgrado en áreas profesionalizantes primordiales para el país, como el derecho, desde luego, o en áreas de investigación, como la investigación en ciencias jurídicas, y en otras áreas importantísimas para forjar soberanía en nuestro país, fuera de acceso universal. Es decir, tengan consciente que cuando lleguen a querer optar por un posgrado profesionalizante en áreas prioritarias, por ejemplo, salud, que no nos dejen nuevamente, como encontramos en la pandemia, con carencia de especialistas médicos importantes para atender a la población, pero también derecho, también especialistas en agronomía, etcétera, o en un posgrado de investigación, si son aceptados, ustedes tienen derecho por ley a una beca que debe dar hoy la CECITI. Y esta asignación de becas, entonces, además pasó a ser directa, no mediante intermediaciones que se prestaban a cuestiones no transparentes, cuando menos. En fin, el derecho humano a la educación debe llegar a los niveles más altos y las instituciones públicas, que es a donde deben de ir los recursos públicos de becas, deben de garantizar la apertura de espacios para todas las personas que cumplen con los requisitos y que tienen el interés de formarse. Los recursos públicos, entonces, ya no se pueden, por ley, priorizar o dedicar a favor de intereses privados, sino que deben de ir y nunca sacrificar el interés público. Ese es un ejemplo de uno de los derechos que hoy, el derecho humano a la educación a nivel superior y a nivel de posgrado, está garantizado en esta primera ley, y yo les pido a ustedes que vigilen que eso no se modifique en beneficio de ustedes y de las generaciones que están por venir. Y un par de ejemplos más. Otra forma, entonces, bueno, en este libro escriben quienes en su momento estaban a cargo de justamente el Sistema Nacional de Posgrados y la coordinación de asignación de becas desde CONACYT. Entonces es un libro que es muy útil, por eso es un libro que se ofrece a las comunidades estudiantiles, académicas, al pueblo de México en general, para ir detallando, explicando, difundiendo no solamente las bases jurídicas que implica esta primera ley general, sino también cómo fue ya su aplicación de facto en el CONACYT con H durante el gobierno pasado, el gobierno anterior a este del presidente Andrés Manuel López Obrador. Otro ejemplo tiene que ver con, obviamente, el apoyo más consistente a la ciencia básica y de frontera para seguir forjando desde un quehacer soberano una soberanía nacional, pero también la aplicación de este conocimiento en dos perspectivas. Una, con una clara perspectiva social y ambiental, y esto se logró a través de los programas nacionales estratégicos, y la otra a través de una perspectiva productiva, y esto se logró a través de programas de colaboración con la iniciativa privada, con metas claras también para atender prioridades nacionales.
un ejemplo de los programas nacionales estratégicos y sus proyectos nacionales de investigación e incidencia que lograron transformar la realidad e incidir a favor de la justicia socioambiental en cientos de municipios de este país, en todos los estados de la República. Tiene que ver con haber articulado todas las capacidades científicas para entender la raíz de la leucemia linfoblástica aguda infantil, que es la primera causa de mortalidad, desgraciadamente, en nuestro país por enfermedad en menores de edad. México es uno de los países con mayor incidencia, prevalencia y mortalidad por esta enfermedad. Gracias a esta ley, a las políticas que de facto la alimentaron, la sustentaron y la ayudaron a construirse, y ahora queda protegida esa nueva forma de articular las capacidades institucionales y científicas, los talentos de nuestro país para incidir a favor del entendimiento y la solución de problemáticas urgentes. Hoy en día, como un caso de éxito ejemplar de lo que nos gustaría que pasase con todos los PRONACES y sus proyectos, toda esa capacidad que logró disminuir de manera significativa la mortalidad de las personas menores de edad que habían sido diagnosticadas con leucemia, hoy se ha inscrito como un programa institucional en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y acaban de anunciar que han logrado, junto con esta capacidad de incidencia que tiene que ver con asegurar desde la ley, pero también desde el quehacer congruente de HCTI, el derecho humano a la salud, más de 80% de sobrevida de las personas menores de edad diagnosticadas con esta enfermedad. A nivel mundial ya se cura esta enfermedad a un nivel, en un porcentaje mayor al 90%. Estamos ya acercándonos a esa meta, pero nuestro empeño, que ahora desde nuestros ámbitos de investigación, de hecho, estamos persiguiendo, es desenraizar las causas de esta alta incidencia y de esta alta prevalencia de una enfermedad que debería, en un porcentaje altísimo, prevenirse y con ello prevenir el dolor humano y la pérdida de vidas valiosísimas en nuestro país. Es así como se forja una ley que garantiza el derecho humano a la ciencia, y con este derecho habilitador del resto va forjando en los hechos, no solamente en la redacción de libros o de leyes, que son muy importantes, va forjando el derecho humano a la salud. Como este ejemplo podría darles muchos más. Les invito a que consulten esta información para que se vayan inspirando en cómo ir también aterrizando desde su quehacer como jóvenes en esta disciplina tan importante, carreras que vayan todavía más incidiendo a favor del bienestar socioambiental de nuestro país. Y finalmente, un ejemplo de cómo las nuevas normativas que se desprenden de esta Ley General de HCTI forjaron una colaboración virtuosa entre el sector público y el privado. Cuando se fijaron por parte del presidente de la República y por la realidad nacional metas claras, como el tener equipo médico soberano, en particular en su primer momento ventiladores, luego máquinas de anestesia, etcétera, etcétera. En México no teníamos estos equipos y no había en el mercado porque había una demanda gigantesca. Bueno, se logró una colaboración sustantiva entre entidades públicas de educación superior e investigación y entre empresas patrióticas honestas. Se lograron estos equipos soberanos, se logró la vacuna patria y muchos otros desarrollos, los bioinsumos para sustituir al tóxico glifosato, y así se fueron forjando líneas de acción para lograr soberanía tecnológica, abriendo una colaboración virtuosa entre el sector público y el sector privado, pero sin transferencias a fondo perdido que no llevaron a ningún beneficio al país.
Hay muchos más ejemplos, pero con este quiero enfatizar que esta primera ley y se explica en capítulos por quienes estaban a cargo de la Agenda de Desarrollo Tecnológico e Innovación dentro del CONACYT, cómo es posible colaborar de manera productiva, de manera virtuosa, honesta y congruente con las necesidades prioritarias del país entre el sector de investigación pública y privada y los sectores productivos. Con esos ejemplos quisiera ir terminando, no sin antes insistir en felicitar a todas y todos los autores que participaron en ejemplificar cómo es que se aplicó ya esta nueva normativa en el CONACYT con H del gobierno pasado, cómo se sentaron las bases para una continuidad en esta transformación radical de raíz del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se demostraron casos de éxito que siguen dando frutos y que alumbran hacia la defensa irrestricta de esta, nuestra primera ley general de HCTI, y pues este es un instrumento que estamos seguros va a ser muy útil para poder seguir entendiendo y defendiendo esta importante ley para México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida doctora Álvarez Bulla, por tan bonita reflexión sobre un tema tan interesante como es esta ley general. Ahora me permito leer una breve semblanza curricular de la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra y doctora en Derecho con mención honorífica. Cursó el diplomado en formación de investigadores en Derecho y Ciencias Sociales, así como diversos cursos al interior de nuestra máxima casa de estudios. Es consejera técnica de la Facultad de Derecho, así como miembro de la Comisión de Equidad y Género de la misma facultad. Asimismo, es miembro del claustro de doctores en Derecho, miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Cuenta con una antigüedad académica de 23 años y es profesora por oposición de Derecho Administrativo. Ha sido autora de varios libros y actualmente contribuye siendo ponente en diversos foros nacionales e internacionales realizados dentro de nuestra universidad y también fuera de ella. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, tengan todos y todas un saludo muy cordial a todos los integrantes del Presidium, doctora Sonia Venegas, doctora María Elena Álvarez Bulla. Es un gusto, doctora Elanucci, un gusto estar con ustedes. El día de hoy nos damos cita para la presentación de esta obra que ya ha sido multicitada. Esta obra quiero destacar algunos aspectos, pero yo creo que pueden ser de gran interés para todos ustedes, no solo para profesores, sino también para ustedes, queridos alumnos. Es una obra en la que han participado casi prácticamente 140 estudiosos del derecho, de la economía, sociología, química, bioquímica, de distintos saberes, en sistemas computacionales, etnología, de prácticamente todos los saberes, bajo la atinada coordinación de Isaac de Paz González y Raimundo Espinosa Hernández, ambos con una destacadísima trayectoria en el ámbito jurídico. Este libro sigue la estructura propia de la ley en comento. Está organizada en 6 títulos, 18 capítulos, en total toda contenida en 380 páginas. Cuenta con una magnífica presentación a cargo de la doctora María Elena Álvarez Bulla Rosés, un prólogo a cargo del doctor Alberto Jimmy Montero, un prólogo, una introducción a cargo del maestro Raimundo Espinosa. Indudablemente, la Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación constituye un punto de inflexión, un giro sustancial tanto en el mundo jurídico como en la política pública del conocimiento en México, porque logra redefinir la arquitectura institucional.
los principios rectores y la función social de la investigación científica y tecnológica. Me refiero a la arquitectura institucional, en donde resulta particularmente interesante advertir que desde la expedición de la ley en el 2023, el diseño orgánico ha continuado evolucionando con la creación ahora de una Secretaría de Estado, la CECITI, lo que confirma que nos encontramos ante un proceso dinámico de reconfiguración institucional. Desde una óptica administrativista organizacional, este cambio puede plantear interrogantes sobre la autonomía técnica y la conducción directa del Ejecutivo, aspectos que sin duda en el foro jurídico y en distintos foros enriquecerán el debate de los próximos años. Estamos en presencia de un ordenamiento jurídico que contiene y propicia un cambio de paradigma jurídico, la incorporación del derecho humano a la ciencia en el diseño institucional del Estado mexicano, contenido ya en el artículo 3 constitucional, párrafo 5. Por tanto, esta ley, para ustedes como abogados deben saber que es reglamentaria de la fracción 5 del artículo 3 constitucional. La ley en comento, como su propio nombre lo indica, en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, constituye la primera ley general en esta materia. Se trata, en efecto, de un ordenamiento jurídico que trasciende el ámbito estrictamente federal al establecer una distribución de competencias y fijar parámetros obligatorios para todos los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, garantizando la armonización y coordinación nacional. Asimismo, también por ser ley general, impone a las entidades federativas el deber de adecuar su normativa conforme a sus principios sin desconocer sus respectivas realidades. La ley general no es solo una categoría normativa, es un instrumento de coordinación estructural del sistema jurídico en la materia. En este caso, en el ámbito de las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, y muy particularmente en el derecho humano a la ciencia. Con lo que, de acuerdo a como comenta el maestro Raimundo Espinosa, el ejercicio específico de este derecho hubiese quedado en suspenso sin una ley general que lo garantizara y permitiera potenciar sus alcances en cada uno de los artículos que la componen. Hasta aquí la cita. Estamos pues en presencia de una ley comentada, pero no cualquier ley comentada, sin denostar a las leyes comentadas. Y es que esta ley va más allá. Es totalmente sui generis, al presentar una peculiar singularidad. Porque una ley comentada, ¿qué hace? Una ley comentada pretende explicar su origen, su ratio legis, examina cada precepto de forma separada, analiza conceptos, incorpora doctrina jurídica especializada, jurisprudencia, sentencias relevantes, entre otras cuestiones. En el caso de la obra que nos ocupa, vemos que se trata no solo de una ley comentada, sino de una ley comentada con carácter colectivo por la comunidad científica para el pueblo de México, que contiene un ejercicio de interpretación y clarificación plural y diverso de este importantísimo ordenamiento. Es una obra en la que los distintos saberes y disciplinas, con sus respectivos expertos, se han dado cita para comentar, interpretar y clarificar el contenido de la ley al pueblo de México. Durante décadas, la ciencia y la tecnología fueron consideradas principalmente como políticas estratégicas del desarrollo económico. Hoy la Constitución reconoce el derecho humano a gozar de los beneficios del desarrollo científico. Esto da un viraje jurídico profundo cuando se eleva a la categoría de derecho humano porque deja de ser meramente discrecional y se vuelve exigible para el Estado. Ante esto, la Ley General no solo organiza y coordina instituciones, sino desarrolla las disposiciones constitucionales y establece los principios bajo los cuales debe llevarse a cabo la investigación, con rigor epistemológico, igualdad y no discriminación, libertad académica, inclusión, pluralidad y equidad epistémicas, interculturalidad, diálogo de saberes, producción horizontal, transversal del conocimiento, trabajo colaborativo, solidaridad, beneficio social y precaución. Esto adquiere eficacia cuando en criterios de decisión e incluso de control jurídico se advierte que esta ley no solamente enuncia principios, sino que contiene mecanismos institucionales como la planeación estratégica, la agenda nacional, la coordinación intergubernamental para hacerlos realidades operativas. Permítaseme brevemente agregar una consideración personal. En esta obra participó quien fuera para mí un referente personal, su reflexión sobre la naturaleza jurídica del Consejo Nacional, que su voz forme parte de esta obra colectiva, le da un gran significado muy especial para mí.
En suma, estamos ante una obra que no solo comenta una ley, sino que la inserta en un proceso de transformación institucional del Estado mexicano y que constituye un valioso ejercicio de interpretación y de reflexión crítica que ayuda a consolidar el derecho humano en la ciencia como una categoría jurídica operativa y no meramente declarativa. Les recomiendo ampliamente la obra. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, querida doctora. Continuando con esta presentación del libro, me permito leer ahora una breve semblanza curricular del doctor Miguel Ángel Garita Alonso, que también nos acompaña en el presidium el día de hoy. Es licenciado en Derecho por nuestra máxima casa de estudios, donde también realizó estudios de posgrado con especialidad y maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, así como en doctorado en Derecho con mención honorífica. Ha impartido cátedra por más de 40 años consecutivos, entre las cuales se encuentran Teoría General del Estado, Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional, Sistemas Políticos Contemporáneos, Metodología Jurídica y Régimen Constitucional Contemporáneo. Es autor de diversas obras, entre las que destacan Estudio Metodológico de los Sistemas Políticos Contemporáneos, La Nueva Concepción de la División de Poderes, Los Sistemas Electorales en el Derecho Comparado, El Cabildeo en México, Los Sistemas Electorales y su Evolución en la Constitución de 1917 y Teoría General del Estado. En sus actividades profesionales ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal. Actualmente es director del Seminario de Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho de la UNAM y es representante de las profesoras y profesores ante el Comité Académico del Posgrado en Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días todavía. Como se dice, ya es viernes y el cuerpo lo siente, ¿verdad? Estamos ya terminando una semana muy dinámica, como ustedes todos lo hemos vivido aquí pues de lo que ha acontecido en nuestro país, que lo vemos siempre con cierta observancia. Y no obstante de estas circunstancias, aquí nuestra facultad se ha mantenido activa, no se han suspendido para nada las clases. Esto es una prueba de ello, de que estamos aquí trabajando de manera constante. Y bueno, pues eso también se debe a la gran actividad que encabeza nuestra directora, la doctora Sonia Venegas. Y yo quiero pues felicitar particularmente a todas nuestras alumnas, alumnos, por ese dinamismo que ha permitido una continuidad de nuestras actividades académicas. Quiero saludar de manera particular a la doctora que nos acompaña en esta mañana, a la doctora María Elena Álvarez Huilá, al doctor Raimundo Espinosa y a todos los integrantes del Presidium de este evento, que trae otra cosa más que presentar una obra comentada respecto a la ley que ya se ha explicado de manera amplia, que se refiere a la primera Ley General en materia de humanidades, ciencia y tecnología e innovación, comentada por la comunidad y, como aquí se dice, para el pueblo de México. Efectivamente es para todos nosotros, sobre todo los académicos, que estamos muy interesados en comprender esta obra, que es muy importante. Recuerdo, voy a tratar de ser breve, pues cuando se estaba elaborando esta ley y que propiamente estaban encabezando estos trabajos de estructura para posteriormente ser presentada por el presidente de la República al Congreso de la Unión. Y pues aquí nuestro amigo Raimundo Espinosa siempre ha estado muy pendiente de la organización de este documento, que finalmente fue presentado en el Congreso y fue discutida y aprobada
no únicamente por los propios legisladores, sino por la comunidad académica y de manera general, pues a través de consultas que se llevaron a cabo para que finalmente fuera aprobada esta ley y como consecuencia fuera un reflejo de lo que establece nuestra Constitución. Si no se estableciera esta facultad que tiene el Congreso para legislar en esta materia, pues sería casi imposible reglamentar esta ley muy importante, muy novedosa. Ya lo hemos comentado en diversas sesiones de trabajo, que la Constitución se aplica a través de la ley. Y yo creo que la Constitución se está aplicando bastante bien a través de esta ley, sobre todo en esta materia de ciencia y tecnología. Hemos estado pendientes de este proceso y bueno, como se ha establecido aquí, hasta que fue aprobada esta ley y publicada propiamente el 8 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación y como consecuencia pues entrar en vigor. Entonces ya tenemos una nueva ley, ¿verdad? Tenemos una nueva ley que nos orienta, como lo han expresado aquí atinadamente, sobre todo el derecho humano a la educación, que es muy importante, a la ciencia, a la tecnología. Y bueno, pero se requiere también seguir avanzando en estos aspectos y por eso, pues, un cúmulo de investigadores, de maestros, de una multidisciplina, pues han elaborado esta ley comentada. Nosotros hemos participado en otras leyes también comentando los artículos y aquí esta ley es muy importante porque nos ayuda sobre todo, no nada más a nosotros como académicos, sino también como estudiantes a entender esta ley que es verdaderamente importante. Por eso yo reconozco la participación, como se ha mencionado aquí, de múltiples investigadores que han participado en este documento y que nos ayuda a nosotros a entender y a comprender esta ley. Por eso se ha expresado aquí que es una cuestión de hermenéutica jurídica, que muchos dicen, bueno, ¿qué es la hermenéutica? Bueno, no es más que un método de interpretación. Nosotros aquí nos estamos formando para ser intérpretes de la norma, intérpretes de la ley, es decir, para que después con nuestro criterio jurídico apliquemos esta norma para los diversos problemas que se presentan dentro del ejercicio profesional. Por eso yo me siento muy orgulloso de que muchos maestros de aquí de la facultad y de otras universidades se hayan sumado a este esfuerzo coordinado en este caso por Isaac de Paz González, Raimundo Espinosa Hernández, con el fin de comentar la ley y obviamente con un sentido muy adecuado, con el fin de que ese espíritu de carácter legislativo de la ley pues se pueda interpretar a través de los diversos autores y en ese sentido podamos entender mejor este documento. Yo quiero terminar esta exposición expresando lo siguiente, sobre todo dentro de la materia que a mí me toca, que es la teoría del Estado, señalar que este libro, en donde se comenta la ley, es relevante, no solo por lo que dice sobre la Ley General de Ciencia y Tecnología, sino por lo que nos obliga a pensar sobre el Estado constitucional mexicano en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, entonces esto es importante. Nos confronta con preguntas fundamentales, por supuesto siempre en un análisis de observancia. ¿Qué papel debe de jugar el Estado frente al conocimiento? Nos hacemos esa interrogante. ¿Cómo se articulan derechos, políticas públicas y poder? Yo creo que esto, a través del ejercicio del entendimiento y la aplicación, iremos dando respuesta. ¿Qué tipo de desarrollo es compatible con una democracia constitucional sustantiva? Desde mi perspectiva como estudioso del Estado y de las leyes, sobre todo en el ámbito constitucional,
esta obra constituye un ejercicio serio, necesario y oportuno de reflexión colectiva, como lo hemos observado. No clausura el debate, al contrario lo abre, no impone una lectura única, propone un marco para pensar críticamente la relación entre el derecho, el conocimiento y la sociedad. En ese sentido, más que un comentario a una ley, este libro, compañeros, compañeras, es una invitación a repensar el sentido mismo de la función estatal y por ello merece ser leído, sobre todo por el gran esfuerzo que han realizado nuestros maestros y maestras, discutido y problematizado con rigor académico y responsabilidad pública. Por eso, mi querido Raimundo, doctora Álvarez, yo quiero felicitarlos por este gran esfuerzo que han hecho y hay que seguir difundiendo este documento que es de gran importancia para todos nosotros. Así es que yo les agradezco su atención y los felicito por estar en este gran evento de difusión de la ley comentada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garita. Ahora me permito leer una breve semblanza curricular de la doctora Hilda Nucci González. Es destacada académica e investigadora mexicana reconocida por su amplia trayectoria en el ámbito jurídico, particularmente en temas vinculados con el derecho a la información, los derechos digitales, la protección de datos personales, la transparencia y la rendición de cuentas. Su compromiso con el desarrollo del conocimiento jurídico y su capacidad de incidir en la agenda pública la han consolidado como una voz autorizada en la materia. Actualmente se desempeña como investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita al programa de investigadores e investigadoras de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación. Asimismo, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1 y de la Junta de Honor de la CECITI, donde contribuye al fortalecimiento de estándares éticos y científicos en la producción de conocimiento en México. A lo largo de más de 2 décadas, la doctora Nucci ha impartido cátedra en instituciones como la Universidad Anáhuac de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y nuestra propia máxima casa de estudios. Además, ha impartido conferencias, talleres y cursos especializados a nivel nacional e internacional, consolidando su perfil como una formadora de nuevas generaciones de juristas. Ha participado en redes y órganos consultivos como el Consejo Consultivo del Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, la Red Internacional de Investigadores en Innovación y Desarrollo Sostenible y la Academia de Oratoria Forense, además de participar en el Consejo Asesor Jurídico de la Academia Mexicana de la Comunicación. Bienvenida, doctora. Distinguidos y distinguidas miembros del Presidium, agradezco la participación y la invitación para comentar esta obra, sobre todo la invitación por parte del maestro Raimundo Espinosa y de la doctora María Elena Álvarez Bulla. Hablar de esta ley frente a ustedes en la Facultad de Derecho implica asumir un compromiso y una responsabilidad. Ya se ha dicho mucho en torno a la ley y a mí me gustaría abonar y ahondar en 7 aspectos fundamentales que creo son de vital importancia y que tenemos que conocer como estudiantes de Derecho. No estamos frente a una ley técnica más, estamos ante un instrumento normativo que redefine la relación entre el Estado, el conocimiento y la sociedad. Esta obra, ¿verdad?, se diferencia de la ley anterior. ¿Por qué? Porque la ley anterior en gran medida representaba una ley en donde la ciencia y la tecnología se entendían principalmente como medios para el desarrollo económico, la competitividad y la innovación productiva. En el nuevo esquema que se plantea en esta ley, el derecho va a cumplir una función importantísima. Y esta función es no solo
presentar una política sectorial, sino ampliar este concepto integral de lo que sería ya la investigación, las ciencias, las tecnologías y la innovación, pero a partir de una visión humanista, un enfoque basado en lo que es un derecho humano a la ciencia, como parte sustantiva de una política pública y como reconocimiento, ¿verdad?, de la función que el Estado tiene que realizar dentro de la sociedad. Esto es muy importante. Entonces, el cambio representa, ¿verdad?, pasar de una visión funcional de la ciencia a una visión que la reconoce como parte del contenido de un derecho humano y como elemento clave para la justicia social, la inclusión y el desarrollo nacional. Ahora bien, pretendo hablar de 7 aspectos, como lo mencioné, en torno a la ley, y creo que el primer aspecto es fundamental porque, como lo mencionó la doctora María Elena, contempla varios principios y orientaciones que no se incorporaban antes en la ley de la materia. Por ejemplo, tenemos una libertad académica, una inclusión, una interculturalidad, diálogo de saberes y una equidad epistémica. Este último punto es especialmente relevante porque cuestiona la idea de que solo cierto tipo de conocimiento es válido o útil y abre paso a una comprensión plural de saberes en un Estado constitucional y multicultural. Asimismo, la ley insiste en un acceso abierto a la información, derivada de actividades científicas y de innovación. Esto dialoga desde luego con el derecho a la información y la transparencia y la rendición de cuentas. Vemos cómo la función social del conocimiento, que es financiado por recursos públicos, se vuelve transparente y evitamos justo estos actos en materia de corrupción que se venían dando. Un segundo aspecto central es la creación de un sistema nacional de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, y como se dijo, con la H. La H, ¿por qué? Porque estamos hablando de lo que es esta visión humanista de Estado. Asimismo, esta obra hace que se tenga una coordinación interinstitucional entre quienes, entre los actores del Estado y también las universidades. Un tercer aspecto que me gustaría mencionar es un marco jurídico renovado y su objeto principal. En el título segundo, capítulo primero de la ley, específicamente en los artículos 9 y 10, se establece la política de Estado y que ésta debe garantizar el derecho humano a la ciencia, además de fomentar el avance del conocimiento. Reconoce también explícitamente a las humanidades, ¿verdad?, y se desarrolla a partir de 5 ejes programáticos de gran importancia. ¿Cuáles son estos? El fortalecimiento y consolidación de la comunidad, el impulso a la investigación de frontera y la ciencia básica, la atención de problemáticas nacionales, el desarrollo de tecnologías estratégicas, innovación abierta y el acceso universal al conocimiento. Por lo que respecta, como tercer punto, a lo que es la composición del sistema, se habla de una política influyente. Y además una política que incluye, ¿verdad?, con un enfoque social. Ante esto me gustaría dar algunas cifras. En 2018, por ejemplo, las mujeres representaban el 37% del padrón del Sistema Nacional de Investigadores. Hoy día, el primer trimestre de 2025, las mujeres representan un 41.12% de este padrón. Como vemos, hubo un gran aumento, mas sin embargo, todavía se necesitan crear políticas públicas para incorporar a las mujeres dentro de la investigación. Otro punto clave de la ley es lo relacionado al financiamiento público, y en cuanto al financiamiento público podemos hablar que la ley reconoce derechos y objetivos de gran alcance, pero también es necesario que hoy día se fortalezca la suficiencia presupuestal, la priorización de recursos, la transparencia en su ejercicio y la evaluación de resultados. En este sentido, resulta acertado lo previsto en el artículo 21 de la ley, porque el gasto, como se menciona, deberá hacerse
conforme a criterios e indicadores de bienestar que permitan medir sus efectos en el desarrollo social y económico. Es muy positivo que se han dado y comprometido en torno a la ley el dar instrumentos como becas, estímulos fiscales y facilidades administrativas, ya que esto fortalece las capacidades regionales y reduce asimetrías. Finalmente, la ley apuesta por la vinculación entre actores públicos, académicos y productivos. ¿Esto qué significa? Significa el vincular a la academia con áreas prioritarias de investigación regional, pero también eficientar la distribución de recursos con transparencia, fortalecer el seguimiento a los jóvenes de maestría y doctorado y evaluar un impacto público y no solo el gasto. Es acertado que la ley fomente la constitución de empresas de participación mixta de base científica y tecnológica. ¿Por qué? Porque esto pone como punto central el interés público en la función social del conocimiento. En suma, esta ley representa una transformación relevante del marco normativo mexicano en materia de conocimiento, investigación e innovación. Su principal mérito es que amplía el horizonte. Ya no solo se trata de promover ciencia y tecnología como instrumentos de competitividad, sino de articular una política de Estado con enfoque de derechos y, como lo dije, con esa inclusión social, para reconocer que hay una pluralidad de saberes, ¿ok? También debemos decirlo con claridad, su verdadero valor no solo se agotará en el texto, su legitimidad se jugará en su implementación, en su capacidad para traducir principios en instituciones, derechos en garantías y política pública en resultados socialmente justos. Ahora le compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidir varios aspectos en torno a la constitucionalidad de la ley en este primer semestre, y los invito a que defendamos esta legislación debido a que incorpora este aspecto humanista que creo debe de prevalecer en este México de hoy. Asimismo, quiero agradecer a la doctora Sonia Venegas, directora de la facultad, por permitirme haber incorporado a esta facultad como miembro de el CONACYT, del Sistema de Profesores e Investigadores por México, y también agradezco al doctor Raimundo por haber coordinado esta gran obra que incluye a grandes juristas en la materia e investigadores a nivel nacional. Los invito a que la conozcan para que puedan a la vez hacer uso de sus bondades y, ¿por qué no?, el día de mañana inscribirse y ganar una beca para poder ser investigadores nacionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Nucci, por sus comentarios. Ahora me permito leer una breve semblanza curricular del maestro Raimundo Espinosa Hernández, quien además es coordinador de la valiosa obra que se está presentando el día de hoy. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista y maestro en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la misma institución y especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Asimismo, es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido miembro de distintos proyectos de investigación y mejoramiento de la enseñanza en la UNAM. De igual manera, en el marco del programa de investigación Derecho y Sociedad del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM, fungió como asistente de investigación del doctor Óscar Correas Vázquez. Finalmente, se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en las facultades de Economía y Derecho de nuestra máxima casa de estudios, donde actualmente imparte las cátedras de Derecho Indígena y Filosofía del Derecho. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Pues muy buenos
días todavía a todas y todos. Para mí siempre es un gusto pues tener la oportunidad de participar en los eventos académicos que se organizan aquí en la facultad. Por supuesto, agradezco en primer lugar a las autoridades, a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, por supuesto a los profesores titulares de los seminarios, particularmente con el maestro Jimmy Montero, que fue quien pues dio pauta para que pudiéramos estar el día de hoy, esta mañana, presentando el libro. Por supuesto también al doctor Garita, a la doctora Fernández Ruiz, que nos acompañan esta mañana para pues compartir los comentarios que ya han hecho sobre la obra. Claro, a la doctora Hilda Nucci, que también pues ha estado muy cercana del proceso, todo el tiempo en que estuvimos trabajando en la formulación de lo que iba a ser el anteproyecto, pues la doctora Hilda Nucci también estuvo ahí, participando incluso en los debates, igual que muchas y muchos otros de los profesores, varios que están aquí ahora, pues participaron en esa elaboración del anteproyecto y en los debates públicos que tuvieron lugar, pues ya incluso en el momento de los parlamentos abiertos en el Congreso, ¿no? En la Cámara de Diputados. Muchas gracias a todas y todos. En ese momento recuerdo ahora el primer parlamento abierto que se hizo sobre este tema de la ley. La primera persona que abrió esa sesión fue precisamente la doctora Sonia Venegas. En ese momento era secretaria académica aquí en la facultad y fue ella la primera quien tomó la palabra en esa primera sesión de Parlamento para discutir esta ley ya en la Cámara de Diputados. Por supuesto, pues agradezco mucho a la doctora Álvarez Bulla que nos acompañe esta mañana, porque bueno, pues fue precisamente en su gestión, con la claridad que ella tenía respecto de los cambios que había que hacer en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en ese momento, pues que iniciamos los trabajos para generar el anteproyecto de esta primera ley general, incluso antes de que sucediera la reforma a la fracción quinta del artículo 3º constitucional. Nosotros ya habíamos hecho ya estábamos en esto, ¿no? En generar una nueva ley, porque identificábamos, ya teníamos muy claras las limitaciones a las que se refirió, por ejemplo, la doctora Nucci, pues las limitaciones de la ley anterior, ¿no? Todo esto de esta perspectiva de la ciencia y en general del conocimiento, pero la ciencia y la tecnología, pues como mercancías más que como derechos, ¿no? Que eso pues lo cambia todo. Por eso la ley anterior, pues más bien estaba pensada como un instrumento con distintos mecanismos para transferir recursos públicos al sector privado a través de los fideicomisos, y la ciencia pues era solamente un pretexto dentro de esta lógica, ¿no? Eso es, digamos, el punto clave del cambio en la legislación, ¿no? La ley que ahora presentamos con este libro, ¿no? Que es comentarios a esta ley, pues más bien lo que está planteada mirando el derecho humano, mirando a la ciencia como un derecho humano y al conocimiento en general, pero la ciencia, la tecnología como un derecho humano, ¿no? Con una perspectiva además humanística, porque hay una reivindicación muy importante de las humanidades y del derecho, pues no solamente como ciencia, sino más bien y sobre todo el derecho precisamente como parte de las humanidades, ¿no? Eso me parece a mí muy importante decirlo. Bueno, miren, algunos puntos, pues solo para animarlos a leer la ley y además también para que se entienda lo significativo que es presentarla aquí en la facultad. Lo cierto es que esta ley y el libro mismo, pues no hubiese sido posible sin el conocimiento y la participación de importantes profesores, profesoras de esta facultad, ¿no? Eso debe tenerse claro que así es. En particular, recuerdo que en algún momento formamos un grupo mucho más pequeño de asesores que pudiesen pues orientarnos, ¿no? Con su experiencia y su expertise jurídico sobre los caminos que deberíamos seguir para, sobre todo, cuidar la técnica legislativa, ¿no? Para la elaboración del anteproyecto. Y ahí participaron, por ejemplo, el doctor Jorge Bitker, pero también estuvo el doctor Jorge Fernández Ruiz, ¿no? Que fue pues muy importante, había sido ya profesor mío, yo lo conocía y teníamos pues cierta interacción. Lo tengo que decir, pues el profesor ya no está con nosotros, pero de alguna manera pues siempre está aquí, ¿no? Porque sus conocimientos trascienden en sus estudiantes, y me da mucho gusto que esté aquí la doctora Fernández Ruiz, precisamente porque pues es parte, ¿no? de este equipo que se formó y que finalmente, bueno,
llevamos a buen puerto ese anteproyecto. Y luego, bueno, pues la participación de tantos profesores de esta facultad que nos acompañaron durante lo largo de un poco más de 4 años que estuvimos en los trabajos de preparación de consulta del anteproyecto. Yo quisiera pues hacerles un poco de justicia, algunos están aquí, pero bueno, otros no nos han podido acompañar esta mañana. Yo solamente, bueno, quisiera pues mencionarlos en agradecimiento porque sin ellos este documento que finalmente es ley y que ahora pues se presenta el libro que comenta dicha ley, pues sería imposible sin estos profesores que además escriben, y aquí está pues sus aportaciones, aquí están, ¿no? Hay artículos incluso que podría yo decirles a raíz de la reflexión de quién es que tienen la redacción que actualmente tienen en la ley, y bueno, son muchos de ellos profesores de esta facultad. La doctora Abril Uscanga, el doctor Armando Hernández, por supuesto la doctora Elvia Quintana, que siempre estuvo y sigue muy pendiente del trabajo en torno a estos temas, el doctor Enrique Larios, el doctor Enrique Villanueva, la doctora Ilanucci, el doctor Jacobo Mérida, el doctor Jaime Cárdenas, el doctor Jesús Anlen, que siempre junto con el doctor Garita, pues siempre han sido consejeros profesionales, ¿no?, hacia mí, digamos, y también personales, y que fueron muy importantes también para pues llevar a buen puerto, pues sacar adelante esta ley en medio de muchísimas vicisitudes que tuvimos, pues ya en la Cámara de Diputados y en el Senado, que pues es muy complicado. Hacer una ley no es nada fácil. Por supuesto, el doctor Jimmy Montero, que bueno, tanto estuvo ahí presente que finalmente su texto es con el que abre precisamente este libro, el doctor John Ackerman, el doctor Jorge Fernández Ruiz, el doctor Sánchez Barroso también, la doctora Margarita Palomino, que también nos ayudó mucho, sobre todo en los temas fiscales, porque algo hay de materia fiscal en esta ley, por supuesto a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, el doctor Garita, claro, el doctor Raúl Contreras, la doctora Sonia Venegas y por supuesto también mi querido amigo el doctor Walter Arellano, ¿no?, entre algunos de los varios pues especialistas y académicos que participaron, ¿no? Los menciono a ellos porque son todos profesores y muchos de ellos egresados de nuestra facultad, y debemos sentirnos orgullosos porque, miren, la manera en la que esta ley ha sido recibida, sobre todo lo planteo así ya en el ámbito internacional por el relator de Naciones Unidas para el Derecho Humano a la Ciencia, y en otros muchos pues espacios donde se discute la legislación sobre ciencia y tecnología, pues se ve esta ley mexicana de 2023, pues como una legislación de vanguardia, precisamente porque desarrolla en términos normativos y conceptuales el derecho humano a la ciencia, que pues también hay que decirlo, no está reconocido en todas las constituciones del mundo, solamente en algunas cuantas, ¿no? Y en ninguna de ellas, prácticamente, pues de manera tan explícita como aparece en la fracción quinta del artículo 3º constitucional, y mucho menos pues con los contenidos que ya tiene en esta ley general en materia de HCTI, ¿no? Ese reconocimiento que se ha tenido pues no es de una o de dos personas, ¿no? Es un esfuerzo institucional en su momento en el CONACYT, encabezado por la doctora Álvarez Bulla, un esfuerzo también, por supuesto, del gobierno de México, ¿no? Fue el presidente de la República quien presenta la ley con la participación de múltiples instituciones, pero también es un esfuerzo de académicos honestos, de expertos, ¿no?, en este caso en Derecho, pues de nuestra Universidad Nacional, particularmente de aquí de la Facultad de Derecho, y eso pues es un motivo de orgullo para todas y todos nosotros, ¿no? También pues quisiera yo pues de manera muy sintética, ¿no?, referirme a la importancia de la ley en un aspecto que se ha estado mencionando. Yo quisiera dejarlo pues muy preciso para que ustedes también pues lo tengan en cuenta. Finalmente, ustedes ahora son estudiantes, después serán abogados, profesionistas, y yo espero que muy exitosos. Deben ustedes saber que en esta materia no hay expertos, no hay especialistas. Cuando yo tuve la oportunidad, por invitación de la doctora Álvarez Bulla, de incorporarme al CONACYT como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, pude corroborarlo. No hay abogados expertos en ciencia y tecnología en México, en la legislación o en la normativa que regula esta materia. No lo hay, ¿no? Me parece que ahí esa laguna es también un área de oportunidad. Yo eso lo he planteado ya antes a la doctora Sonia Venegas, quien
tiene esto muy presente, pues la importancia de que la Facultad de Derecho, ahora que esta ley es considerada como una legislación de vanguardia en el mundo, pues que también la facultad se ponga a la altura de esa evaluación y pues tengamos nosotros por primera ocasión pues una materia en donde puedan los estudiantes de licenciatura e incluso también en el posgrado, es muy importante, para la especialización, pues que pudiésemos tener una materia en donde se abordaran los temas de la legislación de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. No solamente por las cuestiones académicas que están implicadas, los posgrados y las becas, sino el tema del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, sino también por el papel tan importante que tiene la ciencia y la tecnología, pues en el desarrollo del país, en la generación de bienestar y por supuesto en la reivindicación de la soberanía de nuestro país en un contexto pues geopolítico tan delicado como el que estamos viviendo, ¿no? En un momento pues de muchos cambios y de incertidumbre. Es muy importante que pudiésemos tener esta opción académica con una materia a la que ustedes pudiesen acceder para formarse como especialistas en estos temas, porque no los hay. No lo hay, no tenemos pues expertos en los temas de ciencia y tecnología. Muchas veces pues quienes nos auxilian pues son especialistas en derecho administrativo. Por eso pues yo de las primeras personas a las que me acerqué en su momento fue precisamente el doctor Fernández Ruiz, porque era pues la materia más cercana, ¿no? Y claro, también muchos colegas expertos en derecho laboral, sobre todo quienes trabajan en los centros públicos de investigación, pero no con los conocimientos específicos en esta materia. Me parece que la obra pues también es valiosa en ese sentido, porque es una manera de aproximar a la comunidad científica, académica, nacional mexicana, de alguna manera a que conozca las reglas del juego con las cuales ellos operan muchas veces sin saber. Es muy importante que la conozcan, pero también es un documento que permite aproximar pues a la comunidad jurídica nacional, a los estudiantes, a los profesores, a los abogados, incluso a los impartidores de justicia, a los legisladores también, pues a un tema muy especializado, muy poco explorado en nuestro país. La literatura, si ustedes lo revisan al respecto, pues serán 2 o 3 libros sobre este tema, sobre tópicos muy generales, pero no hay, como hay en otras materias, pues una literatura vasta y profunda que analice con el cuidado que se requiere pues los temas que están relacionados con la ciencia y la tecnología, con la legislación de ciencia y tecnología. Me parece que ese es el paso que tendríamos que dar hacia ahora, ¿no? La ley, bueno, pues impacta en la forma en la que se entiende la ciencia y el conocimiento en general, el conocimiento científico, pero también en los modos concretos en que se organiza la producción del conocimiento académico, universitario, y sus finalidades pues en el contexto de la sociedad mexicana. Esta ley pues no es solamente un conjunto de reglas, ¿no?, y de normas que regulan la actividad de instituciones públicas, como puede ser ahora la Secretaría y como fue en su momento el CONACYT, sino además establece principios, pero también programas. Es una ley que retoma esta tradición mexicana de establecer leyes programáticas, pero no simplemente como buenas intenciones, sino con los mecanismos concretos a partir de los cuales lo que establece la ley se puede realizar, ¿no? Es muy importante que la conozcan, incluso pues estudiando técnica legislativa. Compartiré con ustedes un comentario que en aquel momento nos hizo la consejera jurídica de Presidencia, quien tenía que dar el visto bueno del documento y con quien trabajamos también pues de manera muy cercana para lograr la presentación de la iniciativa, y nos decía, bueno, esta ley retrata muy bien una tradición mexicana, una forma muy nuestra de hacer las leyes, ¿no?, en donde además de los principios y las reglas organizativas, la parte orgánica, digamos, de la legislación, pues también hay toda una parte programática, que además, nos decía ella, pues recupera muy bien las necesidades actuales del país, donde lo que se necesita es defender la soberanía nacional, y una manera de hacerlo es precisamente pues generando conocimiento propio, generando una ciencia propia, pero además una ciencia honesta y una ciencia independiente, que no caiga en los vicios y en las trampas pues de la política científica del neoliberalismo. Eso nos lo dijo la consejera jurídica en ese momento, y yo ahora, pues al paso del tiempo, releyendo el libro y volviendo a leer la ley por diferentes
circunstancias, pues me doy cuenta de la claridad con la que ella lo vio en aquel momento y la certeza de sus palabras, ¿no? Bueno, pues no me queda más que agradecer nuevamente a todas y todos por el tiempo, por el esfuerzo que hacemos todos de estar aquí para comentar pues este libro, ¿no? Para dar a conocer la relevancia que tiene esta ley y esta obra, que es una aproximación a ella, y por supuesto invitar a las y los estudiantes a que se acerquen, que lo conozcan. Son temas que no hablan de otros, son temas que hablan de ustedes y son temas que hablan del futuro del país, y el futuro del país son ustedes. Tenemos algunos ejemplares también que vamos a obsequiar, además de los que vamos a entregar para la biblioteca y también para los coautores. Tenemos también algunos ejemplares para quienes nos acompañan esta mañana, para los estudiantes, los estudiantes. Entonces también con mucho gusto pueden ustedes pasar al final aquí con nosotros, y bueno, vamos a obsequiar los ejemplares. No tenemos tantos como yo quisiera para todos, pero sí tenemos algunos, entonces bueno, con todo gusto. Sí, podría ser, sí, bueno, pero va a ser complicado porque seguramente se va a correr la voz, pero sería importante, por ejemplo, que nos recordaran quizás pues cuál es el fundamento constitucional de esta ley, ¿no? Incluso también, y es importante por las discusiones que se han tenido en el ámbito internacional, pues cuál es el instrumento internacional donde se reconoce el derecho humano a la ciencia, ¿no? Quizás ahora que se acerquen para los libros podríamos hacer la dinámica en torno a estas preguntas para poder obsequiarles algunos de los ejemplares que traemos. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Buenos días. Raimundo, ¿quiere opinar ahí a esto? Perdón, nada más quería hacer un comentario. A ver. Sí, ya en la universidad ya se está viendo la importancia de lo que se acaba de comentar. Tan es ello que, bueno, su servidor, estoy iniciando, digamos, este semestre con la cátedra de Derecho, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Sí, ya está legal, ya estamos metidos en el tema dentro de esta facultad, porque creo que va más allá, la importancia de esta obra va más allá de lo comentado, que si bien es muy importante lo que ustedes dijeron, va más allá la importancia de esto. Con esta ley también se están cumpliendo compromisos internacionales. En el artículo 6 constitucional pues, también le estamos dando cumplimiento a la ley establecido. Entonces, pues esto creo que llega en un muy buen momento, al menos en mi caso, para mí en el ámbito académico, pues es muy importante, digamos, ya tener ahorita un referente, y un referente cierto, en esta materia que va enfocado a las tecnologías de manera muy específica, y en el ámbito de los derechos humanos, que bueno, pues en mi caso, que también di derechos fundamentales, pues es eso, ¿no? Ya llegué a los derechos fundamentales, el cumplimiento de un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución. Muchas gracias. Pero sí, ya hay, por si quieren, ustedes son de semestres igual recientes, para eso ahorita todavía como materia optativa, para el 9º y 10º semestre, la materia de Derecho y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Muchas gracias. Muy bien. Solo para la dinámica requerimos algunos minutos. Sí. 5 minutitos para ver. Pero anúncialo. Quiero, por supuesto, agradecer la generosidad de quienes nos han acompañado en la presentación de este libro. De verdad ha sido espléndido poder escucharles, aprender, sobre todo valorar y aquilatar la importancia que esta ley tiene. No vamos a robarles más tiempo, solo queremos rogarles a quienes nos han acompañado en el Presidium que cada quien formule, si les parece a ustedes bien, una preguntita, y el primero o primera que levante la mano responda correctamente, pues gana como un libro. ¿Qué les parece? ¿Te parece bien, querido maestro? ¿Sí? Bueno, pues hagámoslo rapidísimo, 3, 4, 5 minutos, y para que se lleven un ejemplar, de verdad que vale muchísimo la pena, ¿no? Reitero el agradecimiento. Mil gracias por todo. Pues, a ver, si quieren comienzo yo, ¿no? Quizás alguien que nos diga cuál es el fundamento constitucional de esta ley. Y se dijo, por lo menos un par de veces se dijo. Párrafo quinto del tercero.
A ver, algún compañero o compañera que nos diga cuál es la importancia de una ley comentada. ¿Cuál es la importancia? Que es el tema de hoy. Ley comentada. El profesor que habló. Allá atrás. A ver. Tomando ideas es entender qué papel juega actualmente el Estado frente a la nueva política de educación que deviene de esta nueva ley, que como les he comentado la respuesta del compañero es el artículo 5, fracción quinta del artículo 3 y la fracción 29 del artículo 23 constitucional. Es de forma importante para que los estudiantes como nosotros, porque yo que vengo de fuera, pues entender esta nueva ley y en otro estado, en mi estado, pues cómo ya se está aplicando o si es que se está aplicando esta ley. Muy bien. Si pueden decir, por favor, si en esta ley los comentaristas son más o menos 140 estudiosos del derecho. Se me hace que estuvieron de cuerpo presente. No, son casi 140 investigadores de los distintos saberes del conocimiento. Gracias, muy bien. A ver, yo les voy a hacer una pregunta desde mi quehacer, ¿no? Y la motivación que estuvo detrás. ¿Quiénes de ustedes nos pueden compartir si tienen motivación de aprender más de ciencia y sobre todo de cómo ligar su materia, formándose como expertos en las ciencias jurídicas, en el derecho, cómo ligar esto con el conocimiento científico y su incidencia social? ¿Quién le motivó después de lo que escucharon? ¿Quién se siente motivado o motivada a entrarle a este reto? ¿Y por qué? ¿Qué problemas de la vida real, de su casa, de sus padres, de sus familias o de sus comunidades, en fin, creen ustedes que un enfoque como el que se plantea en esta primera ley general podría ayudar de manera virtuosa en lo que a ustedes les compete, les interesa o les toca el corazón? ¿Quién quiere compartir? O sea, no es una pregunta de conocimiento fáctico, es quién quisiera compartir este interés. Estudiantes, digo, no es que no quiera escuchar su punto de vista, pero quiero motivar a que se animen aquí a las estudiantes es una pregunta libre para una respuesta libre y todos ustedes son... A ver, adelante. Perdón, colega, pero... Dime. Adelante. Yo creo que una preocupación de hecho ya desde antes, ahora con la inteligencia artificial, ya se hace prescindible que la inteligencia artificial se relacione precisamente con el derecho, porque puede ayudar a que se integran los procesos, por ejemplo, los procesos en áreas de labores jurisdiccionales, ¿no? O incluso también en el ámbito de la administración pública, o sea, las aplicaciones, la gestión, la optimización de todos esos procesos, nos puede llevarnos a automatizar ciertos procesos que están delegados a personas como tal. Esto también podría ayudar como combate a la corrupción en algunos servidores públicos. Bueno, esa es una aplicación tecnológica que puede tener sus pros y sus contras, que bueno, no vamos a discutir ahorita. Y muy bien, esa es una forma de ligar el conocimiento y la técnica científica. Y otra participación o motiva a alguien que le motive más bien la incidencia, por ejemplo, social o ambiental,
que hayan visto alguna problemática ambiental, social, de equidad de género, de violencias, de seguridad humana. ¿Qué es lo que les motiva a estudiar Derecho y cómo esta perspectiva creen ustedes que puede ayudarles a tener una vida profesional más satisfactoria porque pueden incidir a favor del país? ¿Quién? ¿Quién se animó por ahí? Adelante, compañera. Gracias. Me interesa mucho, bueno, varias ramas, pero entre ellas el derecho ambiental y el derecho laboral, más que nada para ayudar a esas personas que sufren de ciertas injusticias, ayudarlas a entender que pues tienen derechos y pueden recibir lo que merecen, ¿no? Merecen un trato justo y pues por esa es como mi motivación para ayudar, más que nada también por problemas que ha habido con mi familia, que han recibido ciertas injusticias laborales y eso es lo que me motiva. Excelente. Y la investigación y el conocimiento, por ejemplo, en las luchas por un medio ambiente saludable, el conocimiento ha sido fundamental para legitimar esas luchas y también en términos laborales, ¿no? A veces la exposición a tóxicos o el exceso de horas de trabajo te felicito, es una motivación pues muy bonita, ¿no? Y ahí está un ejemplo. Quizás también que nos digan, a ver cómo se recibió la idea de por qué el derecho humano a la ciencia es un derecho habilitador, ¿no? Que eso también se mencionó un par de ocasiones, y incluso la doctora dio varios ejemplos. ¿Por qué el derecho humano a la ciencia es un derecho habilitador? Sí. Por allá. Anímate a contártelo. A ver, el micrófono. Bueno, el maestro Raimundo mencionó que el derecho no es algo que se queda, podría decir, gracias, que se queda solamente en la teoría, sino que, lo entiendo que por mucho que estudiemos y que leamos y que investiguemos, si no lo practicamos o no lo ponemos ya pues en un ámbito social, en un ámbito ya de la vida diaria, cotidiana, las necesidades que vemos en el mundo, pues de alguna forma no estaríamos haciendo derecho, porque pues no lo estamos practicando. Para complementar tu respuesta, justamente cuando integras esa visión de aplicación a favor de la justicia, el derecho, para realmente sustentar esa interpretación y esa posibilidad, el conocimiento científico es fundamental. Por ejemplo, una comunidad que lleva años viendo que sus hijos, nietos, hijas, nietas, en fin, todas las personas menores de edad de sus comunidades mueren prematuramente por exposición a tóxicos, que esos tóxicos provienen de empresas que están ahí asentadas sin un ordenamiento adecuado, sin una regulación adecuada de sus descargas tóxicas. La persona especialista en derecho que quiere hacer lo que tú acabas de decir, sí se junta con técnicos que le ayuden a aportar evidencia científica que legitime esas luchas. Ahí está un ejemplo de cómo el derecho humano a la ciencia y al conocimiento que tienen esas personas que justamente están muriendo prematuramente pueda ayudar a que esta ley y todas las normas que se deriven de ellas en manos de abogadas como tú, motivadas socialmente y honestas, puedan ejercer su profesión y trabajar a favor de lograr una solución, ¿no? Y de fincar responsabilidades. Es nada más aterrizar un poquitito más. Pues muchas gracias. No sé si yo también preguntaría si alguien quiere compartir algo, opinar o tienen dudas o
o lo que sea. Y bueno, yo estoy aprovechando la palabra en el Instituto de Ecología de la UNAM. Mis ámbitos de investigación son diversos, pero está ahí abierta la puerta para quien tenga motivación de generar una conversación o un diálogo más profundo. En algún momento el maestro Raimundo y una servidora hablamos de la posibilidad de hacer un seminario intertransdisciplinario en torno a temáticas concretas en donde se vaya demostrando lo que acaba de poner sobre la mesa el maestro Raimundo, esta capacidad habilitadora del derecho humano a la ciencia a favor de la justicia socioambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y a todo el presidium en general. Muchas gracias a los asistentes que nos acompañan de manera física en el Auditorio Benito Juárez y también a aquellos que nos acompañan a través del en vivo realizado en la plataforma de Facebook. Mi consejo sería: no echen en saco roto para todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy, de seguir estudiando y preparándose, ya sea a través de una maestría, especialidad, doctorado, para seguir fortaleciendo las humanidades, las ciencias, las tecnologías y hacer de nuestro país uno mejor. Muchísimas gracias al Presidium por difundir la cultura, su valioso conocimiento y la obra del día de hoy. Damos por terminada esta presentación.